benigno. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere el arrepentimiento de los hombres. ¿Cuántas veces somos portadores de mensaje, pero nuestro corazón está distanciado del emisor del mensaje? ¿Cuántas veces podemos hablar de amor, pero nuestra vida no tener amor? Quiero que busquemos por favor el libro de Jonás, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Él se enojó y se llenó de pesar en extremo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra y no aquí en Nínive? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, diga conmigo, clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien, Jonás, en enojarte tanto. Todos conocemos la historia de Jonás, todos lo conocemos. Creo que quien no la ha conocido, la ha visto en una película o la ha recibido en una escuela dominical. Pero Dios llama a Jonás alrededor del año 760 antes de Jesús. Y le dice a Jonás que lleve un mensaje a la ciudad de Nínive. Es un mensaje de juicio a causa del pecado de idolatría, de crueldad, de crímenes que esta nación había cometido con los pueblos aledaños. Los asirios eran implacables, inmisericordios y muy crueles con los prisioneros de guerra. Y dice que Jonás no quiso ir a Nínive. Y a pesar de que Dios lo estaba llamando a llevar su mensaje, él va a una ciudad llamada Jope para tomar un barco para ir a Tarsis. Algunos piensan que es España. Y allí huir de la presencia de Dios. Pero ¿cuántos saben que no podemos huir de su presencia? Dios no está en un lugar aquí. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Este edificio me puede contener, pero los cielos de los cielos a Dios no lo pueden contener. Es más, el original dice que Dios es quien contiene los cielos de los cielos debajo de él. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Huyendo de la presencia se levanta una tempestad muy recia. Los marinos llegan a la conclusión, mediante su ceremonia religiosa, que la causa de la tormenta es Jonás. Jonás acepta su culpa y es lanzado en el mar. Allí Dios tenía un gran pez, no una ballena, un gran pez. Algunos piensan que esta historia no es verídica, pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios dijo que un gran pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Ahora, este gran pez traga a Jonás y lo vomita, lo expulsa en la orilla en una costa. No dice exactamente dónde. Nínive no es una ciudad costera, por si acaso alguno piensa que Nínive es costera. Como vi en un drama que supuestamente el pez expulsa a Jonás y en la costa está la ciudad de Nínive, en la costa y está el letrero de Nínive. Nínive no es costera. Nínive está a orilla del Tigris, o sea, del río Tigris. O sea, que no es una ciudad que está en la costa, sino dentro de todo el continente asiático. Miren, allí Jonás va, predica la palabra y el mensaje es lacónico, es conciso. En 40 días Jehová destruirá a Nínive. Nínive es una ciudad gigante. Nínive tiene la dimensión de 3 días de camino. En otras palabras, Nínive tiene un perímetro de 96 kilómetros, incluyendo los campos aledaños. Nínive
tenía, según el libro, 120,000 niños. Se calcula que más o menos era una ciudad de 600,000 habitantes. O sea que no era una ciudad pequeña para la época. Allí predica, y al cabo de la predicación de Jonás, el rey, se piensa que el rey que existió fue el rey Ashur-dan III en aquellos tiempos, se arrepiente y declara que toda la nación, que todo Nínive debe arrepentirse en silicio y en ceniza. Aún los animales ayunaron, un ayuno muy extremo, sin agua ni siquiera, en compunción, se arrepintieron de todo su corazón, se compungieron sus almas y delante de Jehová pidieron perdón. Dios se arrepiente del juicio que ha declarado, no un arrepentimiento de pecado, sino que Dios decide no traer juicio contra Nínive, sino extenderle su misericordia. Y es aquí cuando leemos el capítulo de Jonás, capítulo 4, donde Jonás se está quejando delante de Dios porque Dios tuvo misericordia y clemencia con Nínive. Realmente, cuando Dios envía el mensaje a través de Jonás, Dios lo que estaba esperando era que Nínive se arrepintiera. Dios lo que estaba tratando era de advertirle el juicio que venía. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de poder, pero es un Dios de gracia. Es un Dios benigno. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere el arrepentimiento de los hombres. Dios no estaba buscando destruir a Nínive. Dios estaba buscando que Nínive se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos. Y por tales razones Dios envía a su profeta Jonás con un mensaje. El mensaje que Dios envía es Dios mismo descrito en palabras. Su mensaje habla de Dios, habla de Él, habla de su naturaleza, habla de su esencia. El mensaje es un mensaje de misericordia, porque Dios es misericordioso. El mensaje es un mensaje de amor, porque Dios es un Dios de amor. Dios es amor. El mensaje de clemencia, porque Dios es clemente. El mensaje habla de la persona de Dios. Y aquí vemos a Jonás cargando un mensaje. Se le asigna un mensaje, pero Jonás se resiste a llevar el mensaje. ¿Por qué razón Jonás no quería llevar el mensaje? Algunas razones son muy evidentes. Los asirios fueron un pueblo enemigo de los hebreos. En toda la historia, cuando leemos la historia, vemos que los asirios hicieron grandes estragos entre los israelitas. Inclusive en el año 722, después de Jonás, los asirios destruyen a Samaria y esparcen a todo el reino del norte por todas las naciones. Eran hombres muy sanguinarios, muy crueles. Su fama lo había precedido. Jonás es un hombre que tiene prejuicios, que tiene xenofobia contra estos pueblos. Jonás es un hombre altamente religioso y siente cierto obstáculo, cierta reticencia a predicarles a los gentiles. Jonás ve a los ninivitas como hombres que merecen la muerte y el castigo de Dios. Cuando él predica el mensaje de juicio, al ver cómo Dios extendió su misericordia, se enojó mucho. De manera, dice que se enojó en extremo y oró a Dios y dijo: por esto yo no quería venir aquí, oh Dios, porque sé que eres un Dios misericordioso y que te arrepientes del mal. Él era un hombre que pensaba en sus fueros, en sus adentros, que los ninivitas no merecían la misericordia. Era un hombre lleno de prejuicio. Fíjense que los hebreos eran una cultura un poco que practicaba un poco la segregación por su formación religiosa. Los mismos fariseos no comían con gentiles, no visitaban las casas de los gentiles. Recuerden cuando Pedro fue a la casa de Cornelios
Y Dios primero tuvo que hacer una obra en la mente y el corazón de Pedro para poderlo enviar a la casa de un gentil. Y Pedro mismo dijo: ustedes saben que para nosotros los judíos es abominable entrar a la casa de un gentil. Ellos no comían con gentiles. Ellos no se relacionaban con gentiles. Los mismos saduceos y fariseos, cuando llevaron a Cristo a Pilato, dice que lo mandaron al pretorio, pero ellos no entraron al pretorio porque ellos no querían estar bajo el mismo techo de un gentil. Porque ellos entendían que estar bajo el mismo techo era un acto contaminante para sus espíritus. Era un pueblo xenofóbico, era un pueblo que practicaba la segregación. Era un pueblo que veía a los gentiles como personas que no merecían la misericordia de Dios. Una de las oraciones de muchos de ellos de muchos judíos es: gracias a Dios, Adonai, porque no me hiciste ni mujer ni perro. Perros son los gentiles. Y noten esto, porque Dios le dice a Jonás: ve y predícale. Jonás entiende el propósito de Dios. Jonás sabe que Dios lo que quiere es que el pueblo de Nínive no sea destruido, porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Y se resiste a llevar el mensaje, porque en el fondo lo que Jonás quiere es que Dios destruya a los ninivitas. Podemos ver el corazón de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: y busqué entre ellos, Dios hablando después de la destrucción de Jerusalén, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios expresa su frustración al decir: yo no quería destruir a Jerusalén. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, que intercediera, y no lo encontré, y tuve que destruir a Jerusalén, y tuve que esparcir a los pueblos. Dios, cuando anuncia un juicio, no quiere el mal ni el castigo de los hombres. Dios lo que busca es el arrepentimiento de las almas, para no ejecutar su juicio, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Porque Dios lo que está esperando no es castigarte, es que tú te arrepientas. El amor indescriptible e inefable de Dios que nos advierte. Jonás cargaba un mensaje, pero él no tenía consecuencia ni estaba acorde al mensaje. Él cargaba un mensaje de amor, pero en él no había amor. Él era portador de un mensaje de misericordia, pero en él no había misericordia. Miren, Segunda de Reyes. Estamos hablando más o menos del año 760 antes de Jesús. Ya Dios había preparado los corazones de los ninivitas antes de Jonás traer el mensaje. ¿Por qué, pastor? Porque en el año 765 y 763 antes de Jonás, Dios había castigado a Nínive con una plaga. En el año 759 hubo un eclipse solar. Eventos de la naturaleza que hablaban de la advertencia de Dios a causa del pecado. Ya ellos estaban preparados para recibir el mensaje, para arrepentirse. Pero Jonás no quería la conversión de Nínive. Jonás quería la destrucción de esta ciudad. Y cuando él vio que Dios tuvo misericordia con los ninivitas, se enojó en extremo. Antes de Jonás ir a Nínive, Dios usa a Jonás para bendecir a su nación. Estamos hablando alrededor del año 770, 780 antes. Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, este es Jeroboam II, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este hombre era un hombre perverso, maligno, pagano. Él restauró, aquí hay un cambio, los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, el mar muerto, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Oigan esto, mírenme aquí. Jonás era de Gat-Efer, una ciudad cerca de Nazaret. De él desciende Simón Pedro, Simón hijo de Jonás. Y este hombre, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre quien diese ayuda a Israel. Israel era un pueblo desleal, era un pueblo pagano, era un pueblo que estaba de espaldas a Dios. Pero Dios, a través del profeta Jonás, dijo: voy a tener misericordia de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Son malos, no me buscan, son desleales, son pérfidos, son paganos, pero yo voy a mostrar mi misericordia y voy a restablecer los límites antiguos de Israel, y voy a dar prosperidad a Jeroboam II. Aunque él no me busca, aunque ustedes no me amen como nación, yo voy a bendecirlo. Y declara la palabra. Y Jonás empezó a declarar una palabra, un mensaje de la gracia. A pesar de los pecados del pueblo, Dios nos va a bendecir. A pesar de nuestra maldad, Dios nos va a prosperar. Mira qué lindo. Jonás es un profeta que va a predicar gracia. Jehová tiene misericordia, a ver que nadie ayudaba a Israel. Israel estaba en aflicción y Jehová se mueve en misericordia. Como el padre que ayuda al hijo que está en vicios, que está en problemas. Él no lo merece la ayuda, pero él la ayuda. Jonás capítulo 2. Lo estoy llevando a esto. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Qué lindo que Jonás dijo: cuando me lanzaron al mar, pensaba que Dios me había desechado. Pensaba que mi vida había llegado a su límite. Pensaba que ya Dios no pensaba en mí. Pero yo desde el vientre clamé a Jehová, y Jehová me salvó. Pero él entendía que Jehová podía tener misericordia y clemencia con los de él. Y aún él entendía que, habiéndole fallado a Dios, porque había desobedecido a Dios, Dios tuvo misericordia con él. Pero él no entendía que Dios tuviese misericordia con nosotros. ¿Qué pasa cuando Dios bendice a tu enemigo? ¿Qué pasa cuando Dios levanta a tu adversario y lo perdona? Jonás cargaba un mensaje de misericordia, pero él no tenía misericordia. Él tenía un mensaje de previsión, él tenía un mensaje de clemencia, pero en el corazón no había clemencia. El mensaje que cargaba Jonás era un mensaje de amor. Dios rogando a través del profeta que el pueblo se convirtiera, pero en él no había amor. ¿Cuántas veces somos portadores de mensaje, pero nuestro corazón está distanciado del emisor del mensaje? ¿Cuántas veces podemos hablar de amor, pero nuestra vida no tener amor? ¿Cuántas veces podemos predicar el perdón de Dios, pero nuestra vida no tiene perdón ni misericordia? ¿Cuántas veces podemos hablar de un Dios que sana y liberta, pero vivimos enfermos? ¿Cuántas veces podemos hablar de la grandeza de nuestro Dios, pero vivimos de pequeñeces y de miserias? ¿Cuántas veces podemos predicar un mensaje, pero nuestra vida está diametralmente opuesta a lo que predicamos?
Podemos cargar un mensaje, pero no necesariamente nuestra vida está acorde. Somos coherentes con el mensaje que predicamos. Hablamos de un Cristo que sana, pero no creemos en los milagros. Hablamos de un Dios poderoso, pero no creemos en las obras sobrenaturales. Hablamos del amor de Dios, de Cristo muriendo en la cruz, pero somos los primeros en condenar a los que no creen como nosotros, ni piensan como nosotros, ni tienen la teología de nuestra iglesia, ni piensan como nuestra doctrina. Hablamos de amor, hablamos de perdón, pero nuestra vida es diametralmente opuesta a lo que predicamos. Somos Jonases en medio de un mundo infiel. Cargamos un mensaje, pero vivimos otro diametralmente opuesto.